Buenas, internautas. Bienvenidos al podcast Hablemos de Linux. Bien, voy a dar una guía en esta ocasión. Una guía para aquellos que van a empezar por primera vez a instalar o van a utilizar por primera vez Linux. Y esto aplica incluso para los técnicos. Cuando tú instalas por primera vez Linux, antes de siquiera instalarlo, es necesario que conozcas una cosita. Y es que no puedes instalar cualquier distro. Resulta que para personas que por primera vez entran a este sistema operativo, existen unas distros que son para ese tipo de personas. Ya vimos en un podcast anterior que existen distro base y distros para el público general. Y dijimos que las distros base son aquellas que están o son para personas o personas en el nivel experto o avanzado. Para nosotros que no somos ni expertos ni avanzados, no sabemos mucho de programación ni nada por el estilo, es mejor empezar por las distros de nivel básico. Las distros base son Red Hat, OpenSUSE Linux, Debian, Arch Linux y Slackware. Esas 5 son las distros base. Y de ahí salen las otras distros. Las otras distros pues ya son las que ya están enfocadas, digámoslo así, se construyeron para el público general. Entonces, esas son las distros de nivel básico. Son las que están en modo gráfico, como el computador que yo tengo acá, que se ha visto su funcionamiento y que hemos visto una gran variedad. El asunto es que es difícil escoger con cuál arrancar, porque hay tantas distros que uno dice, ¿cuál escojo? ¿Cuál me sirve? Bien, aquí te voy a guiar cuáles son las que mejor te sirven para iniciar. Y es que para empezar, tienes que saber qué computadora tienes en tu mano. Y es muy fácil. Muchas computadoras traen una etiquetica. Algunas dicen Intel, otras dicen AMD. Y vamos a hablar de ese esquema. Si tu computadora es un Intel Celeron, un Intel Celeron, un Atom, un N100 o incluso un Pentium Dual Core o un Core i3, bueno, actualmente ya no se dice Core i3 sino se dice Core 3, no le puedes poner, por ejemplo, un Ubuntu Studio. ¿Por qué? Porque no da la talla. Ubuntu Studio es un Linux especializado para la parte de diseño gráfico, fotografía, edición digital de video, edición digital de audio. Y pues obviamente ese tipo de Linux es muy pesado para semejante máquina. Entonces ahí es cuando tú tienes que escoger qué es lo que tú necesitas. En ese caso, mi consejo, si tú tienes ese tipo de computadora, mi consejo es busca los siguientes. Linux Lite, Linux Lite se escribe, está diseñado para ese tipo de procesadores. ¿Por qué te digo eso? Por las especificaciones que tiene.
requiere un procesador, mínimo un procesador de 2 núcleos. Así que el Celeron, el Atom N100 y el Pentium Dual Core y el Core i3 son de 2 núcleos, así que te sirve, ¿cierto? Mínimo 768 megas en RAM. Si tú tienes más de eso, digamos que tengas 2, 4, no hay problema. No hay problema, te va a funcionar. Porque el mínimo es 768 megas en RAM. Así que vas a poder trabajar tranquilamente con ese equipo. Aún así, si es de los computadores nuevos de la tecnología Celeron y todo eso, y tienes, digamos, que tenga 8 o 16 gigas en RAM, porque ese es el que hay, son los que se consiguen actualmente en el mercado, entonces igual te sirve Linux Lite o Linux Lite, como es, para que lo escribas cuando vayas a descargar. Ese es ligero. Ahora bien, si tu objetivo es, por ejemplo, jugar videojuegos de tipo retroconsola, es muy ideal porque igual te sirve. En ese caso, entonces, ahí te aconsejo Batocera Linux. Pero no te aconsejo, por ejemplo, el SteamOS para este tipo de equipos porque SteamOS requiere una máquina más potente. Ahora bien, si tus procesadores son, por ejemplo, un Core 5, 6, un Core 5, 7 o 9 de Intel, o una AMD Ryzen 3, 5, 7 y 9, en ese caso yo te aconsejo utilizar o colocarle Sorinos, que tiene una presentación muy amigable y es bastante personalizable. Otro que también te puedo aconsejar es Linux Mint. Te aconsejaría cualquiera de sus versiones, o incluso un Ubuntu Studio, dependiendo de lo que tú quieras hacer. O sea, los de otros Linux te sirven, pero vamos a decirte, te voy a decir otro, que por ejemplo podría ser Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon. También te sirve el Ubuntu o Xubuntu, que también es muy bueno. Manjaro también funciona. Calamares Arch Linux, no Arch Linux solo, Calamares Arch Linux. Te permite instalar el mismo Arch Linux base, pero te lo permite instalar con escritorio y todo lo que tú quieras para que tú puedas trabajar. Entonces, por esa razón, te digo que se llama Calamares Arch Linux y es muy bueno. Esos son los que yo te aconsejo para iniciar. Ahora bien, tú dices, pero uy, me diste una lista como de 6 o 7. Sí, cualquiera de esos te sirve. Pero estos son los más, digámoslos así, los más potentes para hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de tarea que te se te antoje. Ahora bien, si tú lo que quieres hacer es una consola de videojuegos, ahí sí entra SteamOS para este tipo de computadores. SteamOS es para hacer lo que se llama, o lo que ellos llaman una Steam Machine. Entonces, y que es compatible con la Steam Deck. Entonces ya tendrías tu computador portátil, de escritorio o portátil con SteamOS y tu dispositivo de Steam Deck. Este podcast está patrocinado por empresa MPG. Hablamos computadores sobre pedido y los entregamos con Linux preinstalado. Para más información, por favor, comunícate con nosotros al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bien, internautas, hasta aquí es el podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y que pasen un espléndido y maravilloso día.